Bienvenido a Teleradio. ¿Cómo está? Buenos días, saludo cordial a ustedes y a la audiencia que escucha el programa. El proyecto de tributario, ¿no?, que es quizás el 12º proyecto tributario que presenta el gobierno, lo que hace de alguna forma es tratar de pasar un mensaje que todos lo conocemos. Hay un desequilibrio fiscal, entiéndase por aquello el déficit fiscal, que no es otra cosa que ingresos del gobierno que no alcanzan a igualar los gastos. El déficit fiscal que el gobierno aprobó para el año 2016 era un déficit de 2.462 millones de dólares. El déficit fiscal el año 2015 fue 4.000 millones de dólares, y así el déficit fiscal del 2014 fue 6.000 millones de dólares. Es decir, por algunos años el gobierno va acumulando grandes déficits fiscales, que lo que hace para poder tener ese nivel de déficit es haber conseguido financiamiento. Y así la deuda en el año 2014 aumentó 7.000 millones de dólares, y el año 2015 la deuda no pudo aumentar una cantidad similar, aumentó unos 2.500 millones de dólares, y la diferencia para cubrir ese déficit el gobierno lo pudo hacer a través de atrasos con contratistas y proveedores, situación que va a tener que repetirla en el año 2016. Y entonces, si ya el gobierno parte con un déficit fiscal aprobado por la Asamblea de 2.400 millones de dólares, ¿cómo así el gobierno tiene que ir a buscar una nueva ley para buscar el equilibrio? Y lo que pasa es que ha ocurrido en solamente 3 meses del año que el gobierno tiene que modificar ese déficit, y ya el gobierno lo ha ubicado arriba de 3.400 millones de dólares. Y es bastante fácil también de determinar qué cosa causó ese incremento de cerca de 1.000 millones de dólares en el déficit. Y uno encuentra la respuesta en el pago que tiene que hacer el gobierno a la OXI, que lo conoció el gobierno antes de la aprobación de la proforma, sin embargo no lo incorporó la Asamblea, y lo está haciendo en este año, y hasta este mes de abril el gobierno tiene que haber terminado de pagar más de 800 millones de dólares a la OXI. Adicionalmente también hay otros elementos que están afectando los ingresos. La recaudación tributaria al mes de marzo va menos de 700 millones de dólares que lo que recaudó el año anterior, y menos de 700 millones de dólares de lo que está presupuestado. Y entonces eso le está causando desequilibrios adicionales al gobierno, que el gobierno lo que trata de hacer en este momento es tratar de equilibrarlo, pero lo está equilibrando de la peor manera. Porque en una economía que está en crisis, una economía que está en recesión, como la ecuatoriana, que el año pasado, según cifras oficiales, apenas creció 0.3%, con tres trimestres negativos en cuanto al crecimiento económico, no necesita impuestos para poder solucionar su situación. Necesita más bien reactivar la economía, darle incentivos, darle reglas de juego claras al sector empresarial, que es el llamado a convertirse en el nuevo motor de la economía, dado que el gobierno con su inversión pública no puede sostener el ritmo de gasto que tenía en el pasado. Con su análisis, ¿cómo interpretar entonces las declaraciones del presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, Virgilio Hernández, que todas estas medidas es para fortalecer la dolarización por la pérdida, por la caída del precio del barril de petróleo, economista Ortiz? A ver, no fortalece la dolarización poniendo impuestos, ¿no? Yeah. Primero, si uno chequea... ¿Cómo se sostiene entonces de su óptica la dolarización? La dolarización es un sistema que necesita dólares. Y Ecuador desde el año 2000, que arranca con la dolarización, al año 2015 tenía suficientes dólares como consecuencia del precio del petróleo alto, consecuencia de exportaciones privadas importantes, consecuencias de remesas que estaban ingresando al país en su momento, y eso está cambiando completamente. Y el gobierno entonces no tiene que ir a buscar más impuestos, tiene que ir a buscar financiamiento, y también tiene que ir a buscar que el sector privado identifique financiamiento, identifique inversionistas que puedan venir acá de alguna manera en forma de inversión extranjera directa, y de esa manera, con más dólares en la economía, la dolarización puede sostenerse. Un tema de impuestos es pasar del bolsillo del empresario al bolsillo del gobierno los dólares. No está aumentando los dólares en la economía, que necesita dólares para estar
dolarizada, digamos. Es un tema bastante sencillo de visualizar. Si tienes dólares en la economía y están entrando, puedes sostener el esquema dolarizador. Pero si le estás pasando impuestos del sector privado hacia el gobierno para que el gobierno los utilice en gastos que quizás no sean necesarios, entonces eso no aporta en absolutamente nada al esquema dolarizador y quizás inclusive lo pueda perjudicar. Porque si a mí me ponen impuestos para importar ciertos productos que eran con los que yo estaba trabajando, y entonces no voy a poder vender, no voy a poder tener actividad económica, voy a quizás acumular algo de recursos y logro cobrar la plata que tenía en el pasado puesta como venta de mis productos, y si no tengo qué hacer en el país, quizás me pueda pasar por la cabeza irme a montar una actividad en otro país que me deje mejores condiciones. A propósito de esta parte última, economista Fausto Ortiz, consulto al experto, ¿por qué no se ha dado la estabilidad tributaria en estos casi 10 años, 9 años de gobierno? Porque se han hecho entre 12 u 11 reformas, ¿verdad? Tributarias, esta sería la número 13, si la memoria no me traiciona. Sí, arriba de 12. Arriba de 12. La estabilidad tributaria es una situación que el gobierno quizás debió haber tratado de fortalecer, ¿no? Reglas claras, ¿no? No importa si los impuestos eran altos o eran bajos, el tema era reglas claras, ¿no? Que saber que con lo que hoy día entré en el tiempo futuro no van a cambiar mayormente y puedo seguir trabajando. Pero si alguien dice, mira, en ese país cada año, antes del año están cambiando las reglas de juego tributarias, entonces dice, es que no vayamos a ese sitio, vayamos a otro distante, ¿no? Y entonces por eso es que hay que estar atentos a esta situación. El gobierno debería tratar en el último año al menos, es decir, del mes de mayo para adelante, tratar de ya detener cualquier reforma tributaria y enfocarse en lo que será el gobierno de transición, ¿no? Yo creo que es importante, después de 9 años de gobierno, arrancar ordenadamente la transición, independientemente de transición hacia quien vaya, ¿no? Economista, la justificación es la salud preventiva, han señalado el propio presidente y sus defensores. Por ejemplo, la señora vicepresidenta de la Asamblea dice, este proyecto sube 1 centavo adicional a cada tabaco. Ecuador no llega al mínimo del consumo de cigarrillos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto cuesta un cigarrillo? La verdad que no sé. Supongamos que cueste 13 centavos. ¿Ya? Y entonces, si le sube 1 centavo, estamos hablando de que está subiéndole menos del 10% en el precio del cigarrillo. ¿Cuánto aportó en impuestos el cigarrillo el año 2014 y cuánto tiene presupuestado en el 2015? 188 millones de dólares. 188 millones de dólares aportaron los cigarrillos, 188 millones de dólares apostaron la cerveza, 50 millones las bebidas alcohólicas y 50 millones más o menos las bebidas azucaradas. Eso nos daba una suma cercana a los 500 millones. Entonces, si 188 millones aportó en impuestos cigarrillos y hay que subirle 10%, estamos hablando que eso puede darnos entonces apenas 18 o 20 millones de dólares. Similar cifra podría darnos la cerveza. Entonces, ¿de qué aumento de impuestos estamos hablando? ¿Qué recaudación adicional puede dar aquella subida? Lo que pasa es que el gobierno está tratando de, bajo ese concepto, etiquetar la nueva reforma tributaria para darle la figura como si se tratara de un tema solamente de salud, porque ni siquiera eso lo va a recaudar. Yo creo que por ahí adentro, en esa reforma, hay lo que ocurre con algunas reformas anteriores. Hay algo más que está ahí adentro que no lo terminamos de ver claramente. Y yo creo que eso tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos como municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En la reforma dicen que si el gobierno baja los ingresos en el 15% que tiene derecho el gobierno, también tiene derecho el gobierno a bajarle las rentas a los gobiernos autónomos. Claro. Situación que eso no está relacionado con el precio del barril de petróleo. Pudiera o no estar, pero si bajo impuestos no tiene nada que ver con petróleo. Claro. Y eso en el pasado no se podía, porque simplemente decía, si puedes hacer la rebaja de los ingresos, pero tienes que repartirle lo mismo en los gobiernos autónomos. Hoy día dice el gobierno, si yo bajo los ingresos,
también le puedo bajar los recursos a los gobiernos autónomos. Y uno puede ir pensando lo siguiente, porque son varias cosas ahí, pero quizás tocando la primera. Hasta el mes de marzo, los impuestos han disminuido unos 700 millones de dólares frente al año pasado. Si uno supone que esa tendencia sigue hasta fin de año, eso podría ser unos 2.000 millones de dólares menos de ingresos tributarios. El gobierno no ha hecho todavía ningún ajuste en esa línea, y yo pienso que el gobierno está esperando que le aprueben la reforma para hacer el ajuste de por lo menos 1.500 o 2.000 millones de dólares en los impuestos, y cuando hago ese ajuste, entonces le puedo quitar el 21% que le corresponden a los gobiernos autónomos. Los impuestos, ¿no? Claro, la repartición de los impuestos, porque 21% de los ingresos y el 10% son de los de los ingresos no permanentes. No permanentes. Claro, de los impuestos que son permanentes, 21% para los gobiernos autónomos. O sea que esos $1.500, si baja la recaudación, 1.500 millones. 1.500 millones, claro, porque esa es la gran fuente de recaudación que también ha tenido el gobierno para repartir, entiendo yo, en los últimos años. Porque la gran torta que era el petróleo, no sé, economistas, si en su época sí sonó esa reforma, pero cuando el presidente se da cuenta de que había una gran torta del petróleo, les dijo, no les voy a dar de aquí, les voy a dar de los impuestos. Y toda la torta del petróleo se quedó con el gobierno, porque ahí solamente repartió el 10%. Claro, antes la ley era, la conocía como la ley del 15%. Del 15%. Ya, entonces el gobierno cambia y dice 21% de los impuestos y 10% de petróleo. Cuando uno toma la proporción actual, los impuestos son 15.000 millones de dólares y el petróleo serán unos 2.000 millones de dólares. Y entonces la parte fuerte es la parte de los impuestos. Y entonces eso por ese lado, el gobierno no ha hecho los ajustes todavía en la parte impositiva. Yo supongo, esperando que salga aprobada la ley para de ahí hacer los recortes. No así como en el caso del petróleo. El gobierno ya en estos primeros 3 meses del año ya hizo la reforma de que incrementó presupuestariamente el petróleo, le subió 1.600 millones de dólares. ¿Y por qué le subió 1.600 millones de dólares en estos primeros 3 meses? Yo supongo también que es para no subirlo después de la aprobación de la reforma, porque si no, los municipios tendrían derecho a recibir ese 10% en el lado del petróleo. Y hay otra parte también adicional que tiene que ver con los cálculos de ese ingreso permanente para los municipios. Él dice, creo que en una buena redacción dice, el IVA que pague las entidades del gobierno central no formarán parte de los ingresos permanentes. Y hasta ahí uno dice, bueno, hace sentido, porque si el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, compra un carro y paga IVA, ese IVA que pareciera que hay que repartir no es tal, porque ese IVA regresa a las arcas fiscales y no es una plata que queda adicional, porque es pagada por el mismo Estado. Entonces, por lo tanto, el gobierno dice, bueno, ese IVA dejémoslo afuera de los ingresos permanentes. Uno podría decir, aceptarlo. Pero ¿qué más dice en esa parte de la reforma? Dice que los ingresos por impuestos que no sean ingresos efectivos tampoco forman parte de los ingresos permanentes. Y uno podría pensar entonces, el año pasado tuvimos como país 2.000 millones de dólares en atrasos de obras. El gobierno está pagando a esos contratistas con títulos del Banco Central, los dichosos TBCs. Y esos títulos pueden utilizarse para compensar en el SRI los impuestos. Entonces, ¿eso qué querría decir? Esos impuestos que estoy pagando con TBCs, que no son ingresos efectivos, sino que son compensaciones, entonces también los va a reducir para la parte de la cuantificación de los ingresos permanentes y consecuente afectación a los gobiernos autónomos. Entonces, economista, está bien que hayan levantado la voz autoridades como Jimmy Jairala, Jaime Nebosadi, el peligro que trae esto de decir, vamos a repartir las rentas a los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a lo que realmente facture el Estado, de acuerdo a los precios reales de lo que realmente de lo que realmente vamos a recaudar, porque de lo que va a ingresar por petróleo, de lo que vamos a vender, de lo que vamos a recaudar, de los tributos. Es decir, hay un peligro allí de que las rentas, definitivamente los municipios, de los prefecturas y las juntas parroquiales, porque no creemos que como está el país,
Si usted mismo dice de que ha habido ya está viendo en estos 3 meses una merma en el cobro de impuestos, es decir, yo creo que el gran pico de los 15.000, 17.000 millones que en algún momento puede haber generado los tributos, ese pico yo creo que ya no se lo va a lograr fácilmente, es decir, vamos a ir para abajo, y eso implica entonces que los municipios, prefecturas, por ese lado van a tener menos, ese es el peligro, tendrán menos rentas. Claro, la parte que ellos reclaman es de alguna forma la injusticia, ¿no? Oiga, en estos 9 años anteriores de la bonanza petrolera, de la recaudación petrolera y la recaudación de impuestos excesiva, ¿cómo así no se les ocurrió también repartirnos un poco de esa bonanza, digamos, ¿no? ¿Y por qué sí se les ocurre ahora que cae, sí, castigando con esto acá? Hay un cambio legal, no es lo mismo que estaban haciendo en el pasado, es un cambio legal, eso podría simplemente no ocurrir si hubieran hecho una mejor presupuestación. Siempre se dijo que los impuestos estaban sobreestimados, siempre se dijo que los ingresos petroleros estaban mal presupuestados. Por lo tanto, si hubieran hecho una buena presupuestación, una mejor presupuestación, hubiera sido otra circunstancia la que tengan al frente, y quizás no hubieran tenido que llegar a esta situación de cambiar la ley para afectar a los gobiernos autónomos en lugar de ajustarse el gobierno. Economista Ortiz, desde su punto de vista, ¿cómo recuperar los 335 millones de dólares en el año 2016 y los 492 millones el próximo año, de acuerdo a las declaraciones que formulara ayer en la Asamblea el señor director del SRI? El gobierno tiene 2 grupos de gasto, ¿no? El gasto corriente y el gasto de inversión o gasto de capital, la obra pública en general. Si uno observa lo que está ocurriendo hasta el primer trimestre del año, vemos que hay 880 millones de dólares de gasto pagado en gasto de capital e inversión, cuando el promedio de los 5 anteriores años era arriba de 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno no tiene la liquidez para empujar a la economía a través de la obra pública. Y si uno sigue chequeando esos 880 millones de dólares del gasto de capital e inversión, se da cuenta que casi 600 millones de dólares es plata transferida a los municipios. Por lo tanto, solamente son 250, 260 millones que es la obra pública hecha por el gobierno. Es decir, el gobierno prácticamente ha desaparecido en lo que tiene que ver con la obra pública, y es lo que el gobierno le causa dificultad de asimilarlo, que no pueda llegar a ser lo que fue en el pasado, de una inversión pública que podía llegar hasta el 12 o 13% del Producto Interno Bruto. Este año quizás pueda ser con suerte un 6 o 7%, es decir, esa caída fuerte es la que el gobierno no tolera y la que trata el gobierno de ver cómo compensarla. Y entonces esa caída fuerte en inversión pública, que es un sector importante al momento de estimar el Producto Interno Bruto, es lo que el gobierno está tratando de suavizar a través de impuestos. Pero lo que no sabemos es, al final del día, qué va a terminar impactando más. Si el retirar impuestos y pasar un mensaje negativo hacia el sector privado puede afectar la actividad del mismo sector privado en detrimento del sector privado golpeado, está tratando de mejorar un poco la obra pública. Entonces es una situación compleja. Yo creo que lo mejor sería crear condiciones de estabilidad, crear condiciones de menos incertidumbre, y ojalá empujar a que el sector privado pueda lograr el financiamiento local a través de la banca privada, en lugar de que el gobierno esté tomando recursos del Banco Central para financiar su gasto de corto plazo. Esto sería dar un giro entonces ideológicamente. ¿Qué pasaría con la alianza pública-privada con este proyecto que se está debatiendo en la Asamblea? ¿Habría acercamiento? ¿Se fortalecerá las alianzas o no? Es que la alianza público-privada trata de marcar una condición legal de suspensión de tributos en algunos casos. Contrario al proyecto. Claro, entonces es una situación que uno diría, me voy a embarcar en la alianza público-privada, pero por favor vuélveme a reconfirmar que en el camino no me van a cambiar las reglas de juego, digamos, ¿no? Y hasta ahora no hemos visto mayor
empujen en las alianzas público-privadas. Por ahí en la ley de reforma tributaria actual parece que también hay algún tipo de exoneración para proyectos de la alianza público-privada que puedan ser de tamaño mayor al 5% del Producto y el IVA Interno también Bruto. que van a firmar, ¿no? Del Sí, 12 al 10%. Lo del IVA uno podría ahí encontrar algún tipo de explicación interesante, aislando el tema del dinero electrónico. Uno podría decir que sería bueno que la gente vaya y pague con tarjeta de crédito y que vaya y haga su reclamo ante el SRI. Lo bueno de eso es que la base tributaria se amplía. Yo voy a reclamar entonces a las empresas que me pongan mi nombre y mi RUC en la facturación. De esa manera esto no damos espacio a que ninguna situación alejada de la formalidad pueda ocurrir. El tema del dinero electrónico también podría estar en esa misma línea. Sin embargo, hay que estar claros que el dinero electrónico que tiene más de 2 años en uso, digamos, apenas es $800,000 de los casi 40,000 millones de dólares que es la liquidez total de la economía. Prácticamente es una situación que pasa desapercibida, y el gobierno no creo que pueda incentivarlo de esta manera tampoco. Muy bien. Gracias al economista Fausto Ortiz. Con gusto. Analista económico, ahí está dando su punto de vista frente a este proyecto de ley de equidad de las finanzas. Amigas y amigos oyentes de Teleradio.